¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este video iniciaremos un curso del lenguaje SQL y en donde estaremos tratando la lección número 1, que es la sentencia select. Primero que nada los invito a suscribirse a este canal, a mí me ayuda mucho para que puedas seguir realizando videos de informática. Y al final, si te gustó el video, pues me regales un like. Comenzaremos hablando qué es SQL. Bueno, SQL por sus siglas en inglés, que significa Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado en español. Es un lenguaje que se utiliza para realizar consultas a una base de datos. A través de estas consultas podemos extraer datos de las tablas de nuestra base de datos. Si tú estás en este mundo de la informática y estás aprendiendo o simplemente quieres reforzar tus conocimientos en SQL, aquí en este video conoceremos SQL desde cero. Cabe resaltar que el lenguaje SQL se utiliza frecuentemente al consultar grandes cantidades de información. Por ejemplo, si tenemos una base de datos muy grande de clientes en el cual existen datos como nombre, dirección, teléfono, correo, queremos consultar una pequeña información de toda esa base de datos, pues para eso es el lenguaje SQL, para que a través de sus sentencias y de cada una de sus palabras reservadas podemos enfocarnos o extraer una parte de toda esa información. A continuación es muy importante conocer los siguientes conceptos fundamentales, o es muy importante tener los siguientes conocimientos para poder trabajar con SQL. De entrada debemos conocer que existen diversos gestores de bases de datos o SGBD. Algunos de los más reconocidos pues es por ejemplo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Windows, entre otros. Existen muchos otros sistemas gestores de base de datos. Entonces es importante conocer que en estos gestores de bases de datos se pueden ejecutar consultas SQL. Les comento que cada sistema gestor de base de datos tiene sus propias características y particularidades. En el caso de MySQL y MariaDB son plataformas totalmente libres y con licencia gratuita. Por ejemplo, SQL Server es de Microsoft Windows y tiene o funciona bajo licencia. En algunas son más sencillos de instalar, otros tienen un grado de complejidad, pero para mí todos son excelentes sistemas gestores de base de datos, los cuales incluyen la ejecución del lenguaje SQL. Otro de los conceptos o de lo que tienen que tener muy en cuenta es que existen diversos clientes para conectarse a esas bases de datos o a esos sistemas gestores de base de datos que les acabo de mencionar. Es muy importante no confundir un sistema gestor de base de datos con un cliente de conexión a una base de datos. Aquí enlisto 3 ejemplos. Igual les repito que hay diversos clientes, diversos programas en la actualidad para conectarse a una base de datos. Por ejemplo, existe un cliente que se llama MySQL Workbench, otro cliente que se llama HeidiSQL o el mismo PHPMyAdmin, solo por citar estos ejemplos. Incluso estos sistemas gestores de base de datos muy frecuentemente cuentan con sus propios clientes de bases de datos, en donde podemos ver todas nuestras tablas, relaciones, campos, llaves que componen una base de datos y en donde podemos escribir código SQL.
Bueno, ya que conocimos el contexto que tenemos que saber antes de iniciar con SQL, ahora presentamos sus 4 principales sentencias que utiliza, el cual obedece a los principios de lectura, altas, bajas y cambios, o al principio de un CRUD. Actualmente, en términos de programación, se está utilizando este término. Actualmente en programación se está utilizando mucho este término CRUD, el cual deriva del inglés create, read, update o delete, que es lo mismo que está arriba: lectura, altas, bajas y cambios, y que obedece a los principios de la construcción de sistemas de información. El lenguaje SQL está muy ligado con el desarrollo o construcción de sistemas o de plataformas, ya sea en sus diferentes ambientes, ya sea en ambiente web o un desarrollo móvil. Se utiliza este lenguaje, es indispensable para que un sistema de información funcione, ya que a través de SQL posibilita al programador trabajar con datos, seleccionar algún dato en específico, o hacer una inserción de datos, una actualización de datos o una eliminación de datos. Reforzando a lo que comenté al principio, SQL permite administrar una base de datos, no solo seleccionando datos, sino también insertando datos, eliminando o actualizando cualquier información en nuestra base de datos, en nuestras tablas de nuestra base de datos. También existen otras instrucciones y transacciones SQL que para mí corresponden a un nivel más avanzado de aprendizaje de SQL, como es el caso de create o alter, que son tipos de instrucciones SQL para crear tablas directamente en la base de datos o para modificar estas tablas creadas. También existe lo que son procedimientos almacenados, y es código SQL que ejecutan alguna función o obedecen algún algoritmo en específico, que resuelven problemas en específicos mediante instrucciones SQL. Ya que comentamos eso, pues finalmente el esquema de aprendizaje quedó así. Para utilizar SQL tenemos que tener bien identificado qué es un sistema gestor de base de datos, y ya los conocimos al principio. Cuáles son los clientes de conexión a esa base de datos. Reitero que un sistema gestor de base de datos puede tener su propio cliente, o bien nos podemos conectar con un cliente diferente a un sistema gestor de base de datos. Y finalmente, ya que tenemos una base de datos y una conexión a esa base de datos, podemos escribir código SQL para administrar nuestra base de datos. En este curso, en esta primera lección, me voy a enfocar directamente a escribir lenguaje de base de datos con la primera sentencia, que es select. No incluyo más contenido sobre sistemas gestores de base de datos, ni sus instalaciones, ni las plataformas en donde pudieran instalarse un sistema gestor de base de datos, tampoco como tal la instalación de un cliente de conexión, sino directamente nos referimos al lenguaje SQL. Cabe resaltar que pues en esta misma plataforma de YouTube existen cientos de tutoriales para que ustedes también puedan aprender más a fondo cómo instalar un determinado sistema gestor de base de datos o algunos clientes de conexión. En este caso, el cliente de conexión que voy a utilizar para este pequeño curso es el llamado HeidiSQL. El HeidiSQL permite la conexión a bases de datos de MySQL, de SQL Server, de MariaDB, de diversos sistemas gestores de base de datos. A mí me gusta mucho en especial porque es un ambiente gráfico,
De este lado izquierdo podemos observar las diferentes tablas que tiene nuestra base de datos. En este caso la base de datos se llama MySQL. Con esta pestaña de datos podemos observar cada uno de los campos que tiene esta tabla y cada una de las llaves. Aquí se pueden observar los tipos de datos de esta tabla, los comentarios y el nombre de la tabla. Y en esta pestaña de consulta pues podemos escribir el lenguaje SQL, el código SQL. Ahorita voy a utilizar una base de datos de prueba que se llama Maestros, y pues contamos con estas tablas de prueba también para que conozcamos la primera sentencia de SQL llamada select. Cabe aclarar también que en este curso no es un curso de base de datos como tal. Damos por hecho de que pues ya saben generar bases de datos, tablas, que son campos llave, llaves primarias, llaves foráneas, cómo relacionar tablas, etc. Empezaremos directamente con SQL. Sin embargo, por la naturaleza del curso, pues iremos observando algunas partes o los componentes de la base de datos. Vamos a iniciar con los ejemplos utilizando la tabla Cat Países. Aquí en la pestaña Tablas podemos observar cuáles son los campos de esta tabla. Contiene 3 campos: el campo ID país, el campo país y CVE país. En este caso el campo llave es el ID país, que tiene como dato predeterminado un autoincrementable, y si lo observamos en la pestaña datos pues nos muestra cuáles son los datos almacenados en esta tabla de Cat Países. Ahora si vamos a nuestra pestaña consulta, vamos a escribir nuestra primera consulta en SQL. Ponemos la palabra reservada o sentencia select, un asterisco, from Cat Países, y para ejecutar nuestra consulta damos clic en este pequeño triangulito azul y observamos el resultado de nuestra primera consulta utilizando la sentencia select, y lo que va a hacer es arrojarnos todos los registros que tiene esa tabla. Aquí nos indica que son 249 filas y 3 columnas. Con esta consulta nos damos cuenta que el total de registros que tiene esta tabla pues son 249, y aquí nos lo indica, 249 filas en total. Entonces de esta manera podemos consultar estos datos a una tabla de nuestra base de datos, y esta es nuestra primera consulta SQL. La verdad, como primera consulta es muy sencilla, y cada vez podemos ir agregando elementos con una mayor complejidad o dificultad de consulta de datos. Si en lugar del asterisco utilizamos el nombre de algún campo, por ejemplo el campo país, y volvemos a ejecutar la consulta, el resultado es el siguiente. Solo nos muestra la columna país o el campo país.
haciendo una comparación con el contenido total de la tabla. En la consulta solo nos está visualizando el campo país. Algo muy importante en base de datos, deben conocer que el término campo se refiere a las columnas y el término registro se refiere a las filas, para que se lo vayan aprendiendo. Para que nosotros podamos visualizar más de un campo y especificando el nombre de los campos, debemos separarlos a través de una coma. Por ejemplo, si además del campo país queremos visualizar el campo ID país, pues agregamos una coma y escribimos ID-país. Refrescamos la consulta y ahora nos aparecen ya los dos campos país y el campo ID país. Si primero queremos que aparezca el campo ID país, pues primero escribimos ID país, agregamos coma, refrescamos la consulta y se invierte el orden, primero ID país y luego país. En resumen, ya tenemos nuestra primera consulta utilizando la sentencia select. Como les comentaba, esto se puede ir tomando un grado de complejidad. Aquí en esta barra de campos se pueden incluir diversas funciones de SQL, pero en resumen, pues esta es la estructura o sintaxis que adopta nuestra consulta con una sentencia select. En esta primera fila o en este primer renglón se ubican el campo o los campos que queremos consultar, o un asterisco si queremos visualizar todos los campos. Y si lo quieren ver así, en una segunda fila podemos poner el nombre de la tabla a la cual vamos a estar consultando sus datos y poniendo esta palabra reservada from. Es así como tenemos nuestra primera consulta. En el primer renglón los campos que queremos visualizar y en el segundo renglón el nombre de la tabla o las tablas que vamos a utilizar. Esto, reitero, tratándose de una consulta de selección. Recuerden que estamos con la sentencia select. Nuevamente te invito a suscribirte a mi canal. Puedes hacerlo ejecutando el botón rojo de suscripción, o aquí en el video en la esquina inferior derecha está un icono con una foto mía y puedes inscribirte dando clic a ese botón. No te cuesta nada y de verdad que a mí me ayuda. Hoy en día es de gran utilidad aprender y conocer SQL, ya que lo podemos encontrar en diversas herramientas, hasta en Microsoft Excel. Yo creo que a partir de la versión 2013 ya ofrece la herramienta de ejecución de SQL para que también puedas relacionar este lenguaje con tus hojas de cálculo y ejecutar consultas y que te puedan ofrecer diversos informes o cálculos de información. Quiero agregar también que para este pequeño curso estoy utilizando el cliente de conexión Heidi SQL para conectarme a una base de datos de MySQL. Creo que no lo había comentado, pero sí, esta base está construida en MySQL. A continuación te presento estas funciones que pueden ejecutarse con la instrucción select. Estas funciones nos ayudan a calcular ciertos valores o realizar algún tipo de cálculo matemático. Son funciones que ya SQL trae incluido. Cabe señalar que
que en la mayoría de estas funciones trabajan de manera homogénea con la mayoría de sistemas gestores de bases de datos. Hay algunas funciones que más adelante vamos a ver que no son iguales. Cada sistema gestor de base de datos lo maneja con su propia particularidad, pero en el caso de estas 5 funciones funcionan correctamente y perfectamente en cualquier sistema gestor de base de datos. En este caso recuerden que estamos utilizando MySQL. Vamos a conocer primero la función count. Regresamos a nuestro panel de consultas y vamos a probar la función count. La forma correcta en este caso de aplicar una función count es escribir la palabra reservada, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos un asterisco. Aquí de antemano ya sabemos que son 249 filas o registros en esta tabla, y lo que va a hacer la función count es devolver el número total de registros. En este caso pues sería del total de la tabla. Ejecutamos y nos da un resultado de 249. Podemos agregar esta palabra reservada as y podemos nombrar como un alias para el resultado, como queremos que muestre el resultado. Por ejemplo, le podemos poner total. Ejecutamos consulta y la columna adquiere el nombre de total. Para eso es esta palabra reservada ast. No omito mencionar que esta función count se puede utilizar combinando otras funciones y otras operaciones en SQL que más adelante voy a abordar. En este momento solo lo conoceremos de esta manera, y lo importante aquí es que sepan cuál es el funcionamiento de count, el concepto de count, que es devuelve el total de registros de una tabla consultada o de una porción de datos consultado. La siguiente función que vamos a ver es sum y abg. Las puse aquí juntas porque pues se relacionan, son a final de cuentas el resultado que arrojará son funciones matemáticas, son cálculos matemáticos. Primero vamos a comentar la función sum. La función sum nos va a servir o devolver la suma de los números enteros de una columna, o si tuviera números decimales pues devuelve la suma de los números decimales, devuelve la suma de números. Correctamente sería, ese es el concepto de sum. Aquí vamos a revisar nuestra tabla de origen. Le agregué un campo llamado religiones. Vamos a observar la tabla, agregué aquí el campo religiones de tipo entero y agregué valores así al azar. Este ejemplo consiste, solo como ejemplo, en decir que cada país tiene un número determinado de religiones. Por ejemplo, Argelia, 2 religiones, por decirlo así, solo como ejemplo. Esto con la finalidad de demostrar el funcionamiento de sum. A ver, vamos a agregar otra pestaña de consulta. Vamos a agregar select sum. Esa es la palabra reservada sum. Igual entre paréntesis tenemos que poner el nombre de la columna que queremos sumar. En este caso el campo se llama religiones. Entonces tenemos que escribir el nombre del campo, que es religiones. ¿Y de dónde? De nuestra tabla cat.
países. Ejecutamos consulta y nos dice que el sum de religiones son 766, que es el resultado de sumar todos estos valores de la columna religiones. Esta función es muy útil para hacer cálculos de grandes tablas de información. Por ejemplo, imaginémonos una tabla de cientos de miles de usuarios con diferentes campos y consultas que se tengan que sumar. Pues con esta función podemos obtener la suma de algunos campos. Al igual que con la función count, podemos agregar un alias para el resultado. Por ejemplo, total religiones. Y se renombra nuestro resultado. Si por ejemplo en lugar de utilizar el guión bajo queremos utilizar un espacio, pues lo podemos hacer ya, pero tenemos que agregarle un corchetes. Debemos poner el nombre del alias entre corchetes. A ver, no, pues sin los corchetes entonces. Perdón, aquí en MySQL es entre apóstrofes. Sí, es entre apóstrofes. Era lo que comentaba. Hay ciertos caracteres o ciertos detalles que, dependiendo del sistema gestor de base de datos, van a funcionar. Por ejemplo, aquí para poner para renombrar el nombre de mi campo en el resultado, y utilizando un espacio, debo utilizar apóstrofes para que no me arroje ningún error. En el caso de MySQL Server, en lugar de apóstrofes se utilizan corchetes, por eso me estaba confundiendo tantito. Son los detalles en lo que ustedes ya en su aprendizaje de SQL van a tener que descubrir o van a tener que aprender. Pero para eso pues también el compilador de aquí del código SQL, cuando tengamos escrito una mala sintaxis, pues nos va a ir ayudando a que resolvamos esos pequeños errores que vayamos encontrando. Entonces, con esto pues conocemos el funcionamiento de la función sum, que no es más que sumar valores de una columna. A continuación vamos a conocer el funcionamiento de la función ABG. Si nosotros sustituimos la palabra sum por la palabra ABG, y aquí le vamos a poner promedio, lo que va a calcular es el promedio de todos los valores de la columna religiones, y el resultado es 3.0763. ese es el valor promedio de la suma de estos valores. Para eso sirve la función ABG. A continuación vamos a comentar las funciones max y min. Las funciones max y min sirven para arrojar el resultado más alto y el resultado más bajo respectivamente en los valores de una determinada columna. Volviendo aquí a nuestra tabla de prueba con el que estamos trabajando. En la columna religiones
pues debe existir un valor más alto, uno o más valores más altos. Entonces lo que va a hacer la función max es arrojar el número correspondiente al valor más alto. Vamos a probar nuestra consulta en una nueva pestaña. Igual la sentencia select max, y de igual manera entre paréntesis el nombre de la columna, religiones, esta columna que nos está sirviendo bastante. Y vamos a renombrarla de una vez. Religión máximo de religiones, de nuestra tabla cat países. Ejecutamos consulta y nos arroja el número 15 como resultado. Aquí a simple vista podemos constatar que efectivamente el valor más alto que está almacenado en esta columna pues es el número 15. Por eso nuestra función max nos devuelve el número 15. Aquí está el valor 15. Por eso el resultado de esta consulta nos devuelve el número 15. Y por el contrario, la función min, religiones, y aquí vamos a cambiar mínimo en religiones. Refrescamos consulta y nos arroja el número 1. Igual aquí a simple vista, pues obviamente no existiendo un número 0, el número 1 es el valor mínimo de esta columna. Efectivamente, por eso en el resultado de la consulta utilizando la función min nos devuelve un número 1. Ahora vamos a comentar la cuarta función, que es length. La función length nos devuelve el total de caracteres que tiene la columna que le indiquemos. En este caso vamos a hacerla en una nueva pestaña de consulta y le decimos seleccióname el campo país, coma, y la función length de este mismo campo país, y lo renombramos, le decimos que lo llame número de caracteres. ¿De dónde? De nuestra tabla cat países. Ejecutamos consulta y el resultado que nos presenta es una tabla como esta. Por ejemplo, Alemania. Si contamos manualmente cuántos caracteres tiene Alemania, nos podemos dar cuenta que tiene 2, 4, 6, 7, 8. Entonces el resultado que aquí nos arroja es el número 8. Por ejemplo, Angola tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres y el resultado que nos presenta es 6 caracteres. Para eso es esta función de length. Esta función puede ser muy útil para algunos algoritmos de cálculo, por ejemplo de curve o de alguna otra cadena de caracteres, que ya al construir sistemas de información
pues existe necesidad de calcular el número de caracteres. No omito mencionar también que independientemente de que cada lenguaje de programación tenga sus propias funciones para calcular cadenas, pues SQL no es la excepción. También contiene esta función para calcular el número de caracteres. El total de caracteres de un campo. Y reiterando también que todas estas funciones que estamos conociendo, combinándolas entre sí o agregando otras sentencias o instrucciones en SQL que todavía no hemos visto, pues se pueden hacer grandes cálculos o grandes consultas de datos, adoptando un grado de complejidad y obviamente para satisfacer la necesidad, en este caso, del analista de datos o del programador, hasta obtener la vista o informe deseado de datos. Y por último vamos a comentar la función distinct.ct. Para comentar esta función voy a modificar aquí intencionalmente un dato, y para que ustedes puedan ver cuál es la funcionalidad de distinct.ct. Por ejemplo, en el número 5 está Andorra. Vamos a, por decir, copiar el mismo dato y que en los dos registros contenga el país Alemania. Vamos a nuestra pestaña de consultas y vamos a seleccionar el país from cat países. Ejecutamos consulta y si se dan cuenta, aquí me sigue arrojando las 249 filas y aquí está repetido el valor de Alemania. Ya en las bases de datos reales, déjenme comentarles que se presenta en muchas ocasiones casos como en donde existe información duplicada y en muchas necesidades que los analistas de datos tienen es consultar información depurada en donde ya no existan estos tipos de casos. Entonces, para eso es la función distinct.ct. Esta función nos va a permitir depurar información duplicada. Solamente nos va a filtrar la información no repetida y lo vamos a comprobar en este momento. Aquí, después de la sentencia select, escribimos distinct.ct y escribimos espacio y el nombre del campo que estamos consultando. Refrescamos la consulta y nos dice ahora que son 248 filas, ya no 249, y verificamos si solamente aparece Alemania una sola vez. Entonces, para eso es la función distinct.ct. Pero deben darse cuenta de que esto va a funcionar únicamente utilizando el campo en el que nosotros consideremos que puede existir una duplicidad. Si nosotros agregamos, por ejemplo, el campo ID país, coma, como va a empezar a calcular a partir del campo ID país y de antemano sabemos que el campo ID país ahorita no se encuentra ninguna fila repetida, sino que avanza en consecutivo del 1 al 249, pues
observen lo que va a ocurrir. Aquí sí muestra 2 veces Alemania, pero porque aquí en el campo ID país no existe un valor duplicado. Entonces deben de identificar qué campos utilizar al momento de ejecutar una función distinct, para que SQL les pueda devolver un resultado correcto. Y eso pues ya es intuición de cada analista. Como les repito, deben de identificar el campo en donde ustedes piensen que puedan haber datos duplicados. Con eso cerramos las explicaciones de las funciones de SQL a nivel de esta sentencia select, nada más. Y con esto cerramos la lección número 1 de este curso, el cual se trató del conocimiento de la sentencia select. En la siguiente lección seguiremos hablando de la sentencia select, pero ahora agregando otras secciones de la consulta, agregando otros elementos de la consulta que le van a dar otro mayor grado de complejidad. Pero espero que con esto tengan las bases o los principios de SQL. En el próximo video estaré hablando de otra sección de la sintaxis, que es la palabra reservada where, o la sección where, en donde podemos aplicar distintas condiciones a nuestras consultas. Esto ha sido todo en el video de hoy, y recuerda suscribirte y regalarme un like si te gustó el video. Nos vemos hasta la próxima.